Gracias a todo el mundo por estar aquí. Antes que nada, sobre todo, primero, y bueno, como hacemos siempre, es agradecer a la universidad para dejarnos el espacio y sobre todo a todos los compañeros de la revista que han ayudado a montar esto. Aparte, bueno, eso, mencionar aquí que, como ya habéis visto muchos, por lo que veo, tenemos aquí bueno, hemos sacado, de hecho, ayer el número especial sobre el Mayo 68 de la revista, que está ahí pues, completamente gratuito, lo puedes coger cuando queráis. Bueno, o sea, eso, nada más. No me quiero extender mucho, voy a ir bastante rápido, porque, bueno, por eso de no perder la atención de la gente y porque no quiero chafar a los dos ponentes, que seguro que tienen mucho más que decir que yo. Y así solo voy a esbozar un poco las biografías de ambos. Así, aquí Germán Cano es actualmente profesor titular de Filosofía Contemporánea a la Universidad de Alcalá de Henares. Es autor, entre otros libros, junto con Jorge Alemán, por ejemplo, de un libro que se llama Del desencanto populismo, que es un diálogo con el psicoanalista. Otros libros como, por ejemplo, Encrucijadas de una época, Hacer morir, dejar vivir, biopolítica y capitalismo, Adoquines bajo la playa, Escenografías biopolíticas del 68, es el mismo, Fuerzas de flaqueza y nuevas gramáticas políticas, y bueno, y varios más, pero para citar solo los más nuevos, digamos, los más recientes. Está especializado en filosofía contemporánea, ha publicado muchos trabajos centrados en problemas sociales y políticos relacionados con los nuevos procesos subjetivos contemporáneos, por lo que más de una vez para hacer eso también se ha referido al tema que nos concierne, que es el análisis de los hechos de mayo 68 y también del 15M, en el cual también tuvo una cierta participación política. Además, también colabora habitualmente con distintos medios y suplementos culturales de la prensa española, como Huffington Post, Contexto, la Cuarta Página o El Cultural, y bueno, fue consejero del área de cultura del área de cultura en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. También, quizás, si alguno estudia filosofía de por aquí, lo conoceréis porque las traducciones de Nietzsche, de toda esta bibliografía, de la biblioteca de tanto de humanidades como de sociales, vienen de su parte. Raimundo Viejo es actualmente diputado en el Congreso, habiendo sido antes profesor en las universidades de Chicago, la Pompeu Fabra de Barcelona, la Lausanne y en Santiago de Compostela. Es autor de algunos libros también, cito los más recientes, como La danza de la medusa, coescrito con Marc Montañés en 2012, Les raons dels indignats en 2011 y Principis de ciutat, tres paradigmas normativos y la política contenciosa en 2010. También tiene más obras, pero para citar solo lo más reciente. Raimundo, aún haber centrado gran parte de su investigación o de su recorrido académico en estudios sobre el nacionalismo, ha publicado también muchos artículos y trabajos alrededor del 15M y del mayo del 68, y aparte de ser una persona que como es obvio, es ahora mismo diputado, es extremadamente activa como activista político. Ha publicado y colabora también en distintos medios de la prensa española y catalana, como por ejemplo La Directa y Público. Y también es relevante apuntar que fue también concejal de la Concejalía de Educación y Universidades por Barcelona en Comú en 2015. Así, bueno, como hemos por su recorrido biográfico, son ponentes que tienen, o sea, que no vienen aquí, digamos, a hablar de este tema como tangencialmente, sino que han dedicado cierto recorrido académico y ciertos trabajos de investigación en los eventos que dan nombre a esta charla, y el cumpleaños de los cuales nos ha llevado a montar esto en general. Y bueno, nosotros creemos, y hemos hecho eso porque creemos que el análisis de estos sucesos también son imprescindibles para llegar a entender nuestra realidad social y sobre todo para volverla a repensar. Bueno, la presente estructura del diálogo, pues eso, tiene intención de más que nada ir dialogando entre estos eventos, entre el mayo 68 y el 15M, y también ir esbozando cosas de la realidad contemporánea, aunque esto
en última instancia lo decidirán los ponentes, pero la idea vendría a ser algo así. Y el formato, voy a intentar que sea algún tipo de diálogo. Habíamos pensado en 20-25 minutos por cabeza, luego algunas réplicas. Obviamente sois libres de interpelaros si lo creéis interesante y necesario. Y también, pues, luego al final, si nos sobra, si no nos hemos alargado mucho, pues podemos abrir unas ciertas intervenciones del público. Así que nada, esto. Muchas gracias por estar aquí. No hemos decidido el orden. ¿Cómo lo hacemos? ¿Le doy yo? Bueno, pues empiezo yo. Bueno, pues en primer lugar, buen día y gracias a la revista. ¿Es trivial o trivial? Trivial, vale. Me imaginaba que era trivial, pero vamos, tenía que preguntarlo. Bueno, gracias por la invitación y gracias por también permitirme estar aquí con alguien a quien respeto y admiro, que es a Raimundo Amundo, ¿no? Con el que, bueno, pues si lo puedo decir, ¿no? Desde una cosa que me animó a estar en Podemos fue que él firmara ese manifiesto originario llamado Mover Ficha, también de una forma crítica. Yo me acuerdo que hablábamos esos días, madre mía, esto, lo firmamos, no lo firmamos, porque muchas cosas no compartíamos en ese momento, ¿no? Pero entendíamos que para lanzar el proyecto había que dejar esas cosas de lado, pero me acuerdo mucho y siempre me acordaré de ese momento caótico, maravilloso inicial, ¿no? de Podemos. Bueno, es muy significativo que estemos hoy justamente un 15M, 7 años después del evento y también conmemorando 50 años, ¿no? El paso de 1968 a 2018. Esto lleva a que nuestras intervenciones, al menos la mía, no sea tanto conmemorativa como directamente política. Es decir, creo que es más interesante realizar un diagnóstico de qué podemos aprender de lo sucedido en estos 50 años y qué similitudes y analogías, o todo lo contrario, ¿no? qué diferencias existen entre lo que sucedió hace 50 años y lo que está sucediendo hoy. Lo primero que se me ocurre es que son contextos históricos muy diferentes, ¿no? Y los momentos de aprendizaje deben ser entendidos a la luz más de estas diferencias que de posibles analogías. El 68 francés surgió en un momento de bonanza económica, donde alguien bromeaba un poquito antes diciendo que de lo único que cabía morir era de aburrimiento, y el 15M fue una irrupción de la sociedad civil, una irrupción transversal originada justamente por la erosión del estado de bienestar. Es decir, que a diferencia del 68, que planteó, digamos, una crítica al modelo fordista, al modelo disciplinario de trabajo, y en ese sentido una crítica a cierto modelo de estado de bienestar, la crisis del 15M provino justamente de la erosión de ese estado de bienestar, ¿no? Y esto me parece que es una diferencia fundamental a la hora de extraer posibles enseñanzas y realizar analogías. Porque si el aprendizaje político del 68 fue cómo transitar de la sociedad fordista, la llamada sociedad postfordista, ¿no? Con un cambio estructural del trabajo brutal y con un nuevo escenario económico, quizá nuestro aprendizaje político hoy es cómo salir del discurso neoliberal, ¿no? Y hay que entender que, y esto es lo que trataré un poco de plantear ahora, el 68 fue un campo de fuerzas ambivalente en el que parte de esa energía positiva que se manifestó en contra del sufrimiento del trabajo, en contra de la sociedad disciplinaria, de la sociedad fordista, también allanó o también generó un espacio que luego fue cooptado por el neoliberalismo. Si no habéis visto la entrevista que
tuvieron, en la que aparecen Toni Negri y Ernesto Laclau en el canal Encuentro, ya puede visionarse en YouTube. Si habéis visto esa entrevista, que ha sido colgada recientemente, veréis que a pesar de las discrepancias entre Laclau y Negri, curiosamente, tienen un punto de encuentro, ¿no? Y ese punto de encuentro es el 68. Al final de la entrevista, después de, de plantear sus diferencias respectivas, diferencias que yo creo que más o menos todos conocemos o todos estamos en algún sentido familiarizados con ellas, curiosamente ambos coinciden en el que el 68 fue un parteaguas, un punto de inflexión en cuanto a la comprensión de lo político. Si bien entre ellos hay diferencias, porque Laclau dice, sí, efectivamente, el 68 abre un nuevo espacio para pensar lo político, Negri añade a ese acuerdo que el 68 también puso de manifiesto la obsolescencia de las categorías tradicionales, ¿no? Y que justamente también el fracaso del 68 abrió un camino nuevo y una posibilidad en la que aún nos encontramos, ¿no? Es decir, es como si, a pesar de reconocer los dos que el 68 fue efectivamente un parteaguas, un punto de inflexión, Laclau seguía pensando en la necesidad de recuperar ciertas categorías tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la categoría de Estado, mientras que Negri entendía que el 68 había abierto un poder afirmativo, un poder constituyente nuevo que nos llevaría a romper, por así decirlo, con las categorías clásicas del pensamiento político tradicional, ¿no? Como veis, el 68 sigue siendo un campo de fuerzas abierto, ¿no? Incluso en autores tan importantes para nuestra actualidad como Laclau y Negri. Voy a empezar mi acercamiento a este balance recordando dos fotografías, ¿no? dos instantáneas. La primera, posiblemente todas y todos tengáis en vuestra retina esta imagen, porque es una imagen icónica del 68. Lamentablemente no tengo aquí un ordenador, pero bueno, si luego vais a casa y miráis en internet, veréis que esta imagen la habéis visto en algún momento. Es una fotografía del Gilles Caron, que muestra a Daniel Cohn-Bendit, a la sazón afamado estudiante contestatario, ¿no? Y protagonista del 68, sonriendo frente a un policía antidisturbios anónimo. Es una foto que de alguna forma inmortalizó el 68 y como os decía, se ha convertido en una suerte de icono. Seguramente hay una camiseta y camisetas, no sé si también, o tazas, ¿no? Recordando esa situación. Esa es la primera escena que quiero que tengáis un poco en la cabeza, ¿no? Un estudiante risueño, pelirrojo, que mira al policía y mira como de refilón a la cámara, sonriendo y plantando cara a un antidisturbios. Un antidisturbios al que no se le ve, o se le ve parcialmente la cara, ¿no? Se podría decir muchísimo de esa imagen desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político. Se podría hacer una lectura althuseriana de ese momento, ¿no? Porque ahí lo que está en juego es una crítica de lo que Althusser llamaba los aparatos ideológicos del Estado y también lo que significa la policía en un momento de crisis o en un momento de revuelta. La segunda instantánea, la segunda imagen a la que me quiero referir es una imagen más reciente, donde ese antiguo estudiante, que no sé si todavía es diputado por los Verdes en el Parlamento Europeo, creo que sí, Daniel Cohn-Bendit, abraza a Emmanuel Macron en las últimas elecciones francesas. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo? ¿Es lo mismo? Son dos escenas y dos imágenes muy potentes, porque nos podrían llevar a pensar que en el fondo el 68 allanó el camino al neoliberalismo, allanó el camino a esa nación de startups que
que es Francia para un líder tan atípico que recoge tantos elementos del discurso neoliberal como Emmanuel Macron, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, ¿no? ¿Qué se ha desarrollado entre esas dos escenas? Podemos ser simplistas y decir que hay una relación de continuidad o de necesidad entre ese estudiante arrogante, vitalista, ¿no? que buscaba la playa bajo los adoquines y que se enfrentaba directamente en ese cara a cara con el poder, y la escena de un Daniel Cohn-Bendit, entre comillas, vendido al poder, ¿no? Esta lectura se ha realizado en los últimos tiempos, ¿no? De hecho, todavía abunda. Esta idea de que en el fondo el 68 fue un movimiento de estudiantes mimados por el estado de bienestar que a contrapelo de las consignas de la izquierda tradicional y buscando un goce sin trabas, esta era otra reivindicación y otra consigna que apareció en uno de los grafitis del 68, sirvió pues de entrada al discurso neoliberal, ¿no? Yo no creo que pueda realizarse esa lectura, y voy a tratar de justificar por qué me parece que no podemos hablar de una continuidad necesaria entre lo sucedido en esa primera foto y la segunda. Bien, efectivamente el 68 nació en un momento de bonanza, entre comillas, económica, en una situación donde, bueno, no había una crisis económica perceptible. Incluso esto llevó a que en los discursos teóricos de la época muchos empezaran a mirar al tercer mundo justamente como el escenario privilegiado para una revuelta política, dado que se entendía que el adocenamiento producido por la sociedad de consumo en los años 60 había neutralizado todo potencial revolucionario en el primer mundo y en Europa. Esto es lo que se llamó el altermundismo, o la visión miserabilista, que buscaba que, dado que no había sufrimiento necesario en el primer mundo para producir una revuelta y solamente podía encontrarse ese sufrimiento en el tercer mundo, había que, pues, desplazar el foco, ¿no? Y que Europa ya no suponía un espacio privilegiado para entender la revolución. Años después, en el Antiedipo, Deleuze y Guattari intentaban dar otra explicación de lo sucedido, justamente también desmarcándose de esa visión miserabilista, esa visión que no podía anticipar, no podía prever que algo como el 68 sucediera en Francia o en otros países, ¿no? Quiero decir, y esto, vamos, me parece importante señalarlo, que aunque aquí yo me voy a centrar en el 68 francés y alemán, voy a decir cosas sobre el 68 francés y alemán, evidentemente el 68 no fue simplemente un fenómeno europeo, ¿no? Fue un fenómeno internacional donde no solamente Europa vivió convulsiones políticas de gran calado, el 68 mexicano, que fue potentísimo, incluso el japonés, ¿no? Y no podemos circunscribir, por lo tanto, estos que llamamos el 68 simplemente al espacio europeo, ¿no? Bien, ya en las revueltas del 68 hubo dos personajes, dos autores que, simpatizando a primera vista con lo que estaba ocurriendo, mantuvieron ciertas reticencias. Voy a aludir brevemente a estas dos posiciones críticas respecto a lo que estaba sucediendo fundamentalmente en las universidades de francesas y alemanas. Estos dos personajes eran Jacques Lacan y Theodor Wiesengrund Adorno, como bien sabéis, el célebre psicoanalista francés que había propuesto un retorno sui generis a Freud frente al revisionismo en el que, según Lacan, estaba cayendo el estudio del maestro, y uno de los representantes más eminentes de la Escuela de Frankfurt. Curiosamente, estas dos figuras tuvieron que enfrentarse en algunos momentos al 68, ¿no? La escena de Lacan creo que incluso puede verse en YouTube cuando Lacan se dispone a dar una
una clase, una intervención, y alguien, pues un estudiante radicalizado, pues entra en escena, le molesta, empieza a incordiar y empieza un poco a sabotear la clase, ¿no? En ese momento Lacan profiere una célebre frase que ha sido muy comentada posteriormente, sobre todo entre los lacanianos, ¿no? Lacan pues se planta, ¿no? Y con cierta ironía le comenta a este estudiante que como revolucionarios estáis buscando un amo, lo que estáis buscando es un amo. Estoy parafraseando, no sé si estas son las palabras exactas, pero el sentido es este. Como revolucionarios os creéis que vais a cambiar el mundo, que estáis transformando las cosas, pero lo que en el fondo estáis buscando es un nuevo amo. Lacan estaba también ahí polemizando y discutiendo con un autor que tenía cierto predicamento en el 68, que era Wilhelm Reich, ¿no? Y era que proponía una especie de liberación de la energía sexual reprimida, de ahí ese comentario en los muros, ¿no? De gozad sin trabas, y entendía que esa liberación naturalista del deseo, esa liberación naturalista de la sexualidad, no conducía necesariamente a un proyecto emancipatorio, sino que conducía a un nuevo repliegue del poder. Esta línea de interpretación ha sido muy seguida sin los matices de Lacan, todo se ha dicho. Por ejemplo, esta interpretación la podéis encontrar en un autor fascinante, misántropo y muy cínico, pero que a mí me encanta, que es Michel Houellebecq, ¿no? En una novela que os recomiendo, aunque es muy crítica con el 68, que es Las partículas elementales, Houellebecq hace un repaso demoledor, ¿no? Sobre todo porque quiero recordar que la madre de Houellebecq participó del 68 y abandonó al niño, ¿no? Y esto, pues, como esta dimensión traumática, pues, motiva continuamente la escritura de Houellebecq. Entonces, para Houellebecq, digamos que el 68 representaría un poco el dispositivo sexual neoliberal contemporáneo. O sea, el 68 habría allanado con su libertad sexual el consumismo sexual actual. Es una lectura un tanto reaccionaria, como digo, pero que podría, de alguna forma, beber de esta idea lacaniana, ¿no? La idea de que, bueno, en el fondo, como revolucionarios, como personas que buscáis sacudiros la represión moral burguesa, estáis condenados a seguir repitiendo el esquema del poder, ¿no? Curiosamente, lo que pone en relación a Lacan y Adorno es que ambos habían vivido el fascismo, ¿no? Y eran también, aunque simpatizaban con el 68, y esto se puede documentar, creo que la experiencia del fascismo en ambos fue tan traumática que eran muy críticos con cualquier vitalismo o cualquier naturalismo emergente. O sea, aunque ellos entendían que había que sacudir a la sociedad francesa, ¿no? Ese adormecimiento de la sociedad francesa, e incluso aunque Lacan veía con buenos ojos lo que estaba pasando, porque una forma también de criticar al psicoanálisis y a la psicología de su tiempo. De hecho, pues familiares de Lacan, bueno, el yerno de Lacan y la hija de Lacan eran maoístas destacados del momento, pues él entendía que también había que tomar cierta distancia. Hay dos anécdotas magníficas que cuento porque es que de verdad que merecen la pena, ¿no? Se cuenta, yo no sé, esto no se ha acreditado, ¿no? Pero se cuenta que Lacan llegó a pasar a Cohn-Bendit la frontera franco-alemana en su coche, en el maletero de su coche alguna vez, ¿no? Luego hay otra anécdota magnífica desde Lacan y el 68, que es la que cuenta cómo cierto grupúsculo muy radicalizado de los estudiantes tenía como objetivo secuestrar a Lacan, llevarle a un piso franco y recitarle para pasajes de Antoni Artaud, ¿no? Todo el rato, ¿no? Como martirio. Fijaos cómo que época tan loca, ¿no? También, ¿no? Bueno, esto un poco para ver cómo, más allá de la anécdota, o sea, cómo, digamos,
Lacan y Adorno, del que voy a hablar ahora, dos figuras generacionalmente mayores, críticas con la sociedad burguesa, entendían que el 68 no era algo tan unívoco, ¿no? Que había cierta ambivalencia en esas protestas, ¿no? La segunda escena tiene como protagonista Adorno en la Universidad de Frankfurt, y es una escena que también ha sido muy rememorada porque también dos estudiantes se plantan delante de Adorno y le enseñan los pechos, ¿no? Como una especie de performance pre-femen, ¿no? Adorno, que era también un hombre crítico, pero bueno, también de su época, bochornado, sale del aula. Se cuenta con cierta malicia que ese momento crítico llevó a la muerte a Adorno porque 2 meses después la palmó, pero creo que es una exageración. Adorno estaba mal de salud y no creo que esto tampoco contribuyera a darle el estoque final, ¿no? Adorno entendía que esa exposición performativa del cuerpo llevaba a los estudiantes a una salida práctica, a un radicalismo práctico que rompía lastres con cualquier posición teórica. Efectivamente, lo que le recriminaban los estudiantes a Adorno y a la teoría crítica en general es que el excesivo teoreticismo de la Escuela de Frankfurt, de los miembros de la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente Adorno y Horkheimer, no estaba comprendiendo lo que estaba pasando, ¿no? Les llevaba a ser poco empáticos con las protestas estudiantiles. Hay cierta ambivalencia aquí también, porque Adorno llegó a decir en el contexto de los años 60 alemán, que fue un contexto durísimo, porque había muchos nazis todavía en Alemania, llegó a decir que los estudiantes corrían el riesgo de ser los nuevos judíos, ¿no? Y mostró su apoyo a los estudiantes en numerosas ocasiones, pero no es menos cierto que incluso llamó a la policía en un momento dado cuando los estudiantes intentaban cerrar las aulas de la Facultad de Frankfurt, ¿no? Es decir, que era una posición, como digo, muy ambivalente, ¿no? Uno de los mejores estudiantes y discípulos de Adorno, Hans-Jürgen Krahl, llegó a decir que justamente había sido la experiencia del fascismo, la experiencia traumática del fascismo, la que había llevado a Adorno a no entender del todo la nueva sensibilidad emancipatoria que había surgido en el 68, ¿no? Pero en todo caso, creo que tanto Lacan tanto Lacan como Adorno nos sirven un poco como pensadores o teóricos críticos que entendían que el 68 portaba fuerzas emancipatorias, pero también podían permitir o podían posibilitar un cierto repliegue del poder. Bueno, voy a dejar de lado este punto para centrarme e ir terminando ya, porque creo que, no quiero tampoco monopolizar excesivamente la palabra, para comprender cómo esta idea típica del 68 de la imaginación al poder ha sido capturada por el neoliberalismo. Hay una reflexión de un posoperaísta, Rebelli, que me parece especialmente significativa para entender este paso. Quisieron que la vida irrumpiera en el sistema petrificado del trabajo en serie y ahora asistimos a la irrupción totalitaria en el sistema petrificado del trabajo hasta convertirla en un único y flexible instrumento de producción. Teorizaron la gratuidad de sus acciones y hemos acabado teniendo que combatir la apropiación gratuita del saber y de la existencia. Practicaron el principio del compartir como forma de oposición a la segmentación enajenante de las grandes máquinas productivas burocratizadas y la lógica avara del sistema de las cosas, y ahora nos la encontramos delante como práctica normal mediante la cual el sistema de cosas trabaja y se reproduce a sí mismo. Finalmente proclamaron la imaginación al poder como forma de liberación y ahora nos descubrimos esclavos del poder de la imaginación, que se ha convertido en mercancía y al mismo tiempo en medio de producción. No creo que se pueda sintetizar mejor, ¿no?, esta ambivalencia del 68.
Hay dos autores, y con esto me gustaría terminar mi intervención, que yo creo que han identificado muy bien esta ambivalencia o han señalado con bastante perspicacia cómo el neoliberalismo terminó coaptando la pulsión utópica que surgió en los 60. Una pulsión utópica que yo creo que legítimamente rechazaba el modelo disciplinario fordista. Son, por un lado, Boltanski y Chapelo en El nuevo espíritu del capitalismo y Jacques Danselot, un discípulo de Foucault. Muy brevemente voy a plantear qué señalan Boltanski, Chapelo y Danselot. Boltanski y Chapelo entienden que el 68 asistió al desgajamiento de dos críticas, de dos formas de entender la crítica, lo que Boltanski y Chapelo llaman la crítica social y la crítica artista. Es decir, en el 68, de alguna forma, aparecieron reivindicaciones imaginarios que no correspondían del todo al marco en el que se había desarrollado la crítica social. La crítica, cuando Boltanski y Chapelo hablan de crítica social, hablan fundamentalmente de la crítica marxista a la explotación y a la alienación, ¿no? Una crítica, digamos, que tiene como horizonte constructivo la reivindicación de mayores cuotas de igualdad y de distribución de la riqueza, ¿no? Lo que podríamos llamar la crítica social del marxismo, ¿no? La crítica al capital. Y la crítica artista tendría que ver con toda esa reivindicación de la sensibilidad, de la autonomía, de la individualidad, de la singularidad, que desde luego emergió en el 68 y que muchas veces no acompañó del todo, que mantuvo una posición de fricción con la crítica social. No hay que olvidar que el 68 pilló totalmente a contrapié a los partidos comunistas de la época, fundamentalmente el Partido Comunista francés, que no supo qué hacer con lo que estaba pasando, dado que el esquema obrerista clásico y el planteamiento verticalista organizativo no servían para entender las nuevas reivindicaciones y las nuevas demandas, ¿no? Por tanto, ahí la izquierda marxista, o parte de la izquierda marxista, no toda, desde luego, encontró bastantes dificultades para entender qué estaba pasando. La hipótesis de Boltanski y Chapelo es que en la medida en que el 68 permitió esa separación de la crítica artista y la crítica social, el neoliberalismo se hizo cargo de la crítica artista, coaptándola para una redistribución del dispositivo capitalista, ¿no? Esto es lo que se llamaría el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo fue muy hábil a la hora de coaptar para su interés esta idea de la imaginación al poder. Mientras la izquierda tradicional no supo jugar en ese escenario, en ese campo de juego, el neoliberalismo sacó partido, ¿no? Ojo, porque aquí no hay que perder de vista la legitimidad de la crítica artista al sufrimiento del trabajo fordista. O sea, me parece muy importante no olvidar esto, para no volver a soluciones anacrónicas u obsoletas. O sea, creo que ese momento de crítica al fordismo debe ser mantenido, pero también hay que tener en cuenta cómo, efectivamente, esa pulsión utópica, al no ser trabajada políticamente por la izquierda, vamos a decir tradicional, sí que terminó siendo coaptada por el neoliberalismo. A un análisis muy parecido llega Jacques Danselot, este discípulo de Foucault, cuya disciplina es el trabajo social, en una obra que yo recomendaría, si no la habéis leído, que se llama La invención de lo social. Esto está en Nueva Visión, en la editorial argentina Nueva Visión. Y es un librito que, bueno, no ha sido suficientemente, yo creo que analizado, pero da muchísimas pistas de esta coaptación neoliberal del 68. La tesis de Danselot, resumida un tanto groseramente, sería esta. En el 68 convergieron dos críticas al estado de bienestar, al welfare state. Una crítica de izquierda radical que veía en el Estado un lastre
un dispositivo de clientelismo y de acomodación incompatible con las nuevas libertades y con las nuevas sensibilidades sociales, y una crítica conservadora. Es decir, lo que se generó en el 68 fue una doble crítica al estado de bienestar desde movimientos antitéticos o muy diferentes entre sí. Justamente esa doble crítica al estado de bienestar, o esa crítica al welfare state, en un momento en el que el estado de bienestar efectivamente había entrado en crisis, posibilitó lo que Don Selot llama un nuevo discurso sobre lo social, ¿no? Un discurso inmanentista, un discurso que busca la autoorganización de la sociedad civil desde abajo, pero que termina coaptando sus fuerzas de transformación. Don Selot sigue de alguna forma la pista de los trabajos de Michel Foucault sobre el neoliberalismo. De hecho, él asistió a los cursos impartidos por Foucault en el Collège de France, y creo que da algunas pistas de cómo poder salir o cómo poder entender correctamente este dispositivo. Termino ya mi intervención. He empezado hablando de esa célebre imagen de Daniel Cohn-Bendit cara a cara contra el poder, ¿no? Creo que la fascinación de esa imagen y su poder icónico radica en que nos lleva a entender mal lo que sucedía en el 68, es decir, nos lleva a entender ese escenario como un escenario excesivamente dicotómico entre la vida y el poder, entre la playa y los adoquines, entre un poder constituyente salvaje y un poder ya constituido. O sea, creo que hoy el reto y el desafío político es pensar más allá de ese dualismo. O sea, superar esa estéril antinomia, ¿no?, que separaría las bondades y virtudes de un poder desde abajo intrínsecamente bueno y un poder estatal coercitivo que socava las libertades, ¿no? Creo que justamente en estas aproximaciones al 68 que se están produciendo en los últimos días, falta esa reflexión sobre lo político. O sea, lo político surge justamente cuando superas esa estéril disyuntiva entre el poder constituyente y el poder constituido. Por eso, lo que leemos últimamente sobre el 68 son fundamentalmente testimonios subjetivos de lo que vivieron determinadas personas, ¿no? Como si el plano político de lo sucedido hace 50 años permaneciera en el olvido. Aludiendo al 15M, del que hoy se cumplen 7 años, ¿no? Es curioso cómo cuando surgió el 15M, las estrategias despolitizadoras también no tardaron en realizar una interpretación del fenómeno. Cuando los medios de comunicación se acercaron al 15M y hablaron de los indignados, recuerdo unas entrevistas que aparecieron en el País semanal, el País de los domingos, recuerdo como el suplemento dominical, ¿no?, donde justamente la emergencia colectiva política que habíamos visto en las plazas quedaba neutralizada a través de una atomización del fenómeno, ¿no? Aparecían indignados individuales contando su historia personal, contando su queja, contando, digamos, aquello, ¿no?, que les había llevado a aparecer en las plazas, ¿no? Pero esa estrategia despolitizadora, individualizadora, que reducía el fenómeno político a una indignación puramente subjetiva, perdía de vista lo importante que había ocurrido, ¿no? Por eso creo que hoy deberíamos pensar en justamente cómo lo político siempre acontece a contracorriente y a contrapelo de esas estrategias individualizadoras a las que nos termina condenando el neoliberalismo. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán, un gustazo como siempre poder escucharte. Gracias a Trivial por
bueno, pues por haber organizado esto, por sacarme del hemiciclo, ni que sea un rato, que se agradece inmenso, sobre todo cuando en este año, con tanto 68, no se para de evocar el mundo universitario, ¿no? Y uno pues, no es que le dé morriña, lo entre saudade, pero bueno, siempre se acaba acordando de estos espacios, ¿no? Sobre los cuales, por cierto, después estaría bien que también abriéramos, ¿no? Aprovechando la ocasión, abriéramos un debate, porque a mí me interpela mucho lo que ha sido la evolución. Yo llevo ahora 3 años fuera de la universidad, pero vamos, que la evolución de la universidad es en extremo preocupante, ¿no? Y yo creo que esto pues es una buena ocasión también para traer al presente, ¿no? Pero bueno, voy a lo que hemos planteado, ¿no? Como tema, que es eso, esas analogías, ¿no? Y esas diferencias con 68 y 15M. Ahora que Germán recordaba a Houellebecq, ¿no? Es un tipo que tiene la capacidad de ser muy, iba a decir bouleversé, en francés me sale, muy bueno, que de alguna manera subvierte o que no, le revuelve a uno cosas porque no es fácil, no es de fácil, ¿no? Pero de hecho, lo que él mismo suscita muchas veces es una reprobación que no sé si es intencional o no. En todo caso es un personaje. Me llamó mucho la atención porque recientemente Virginie Despentes hablaba de él, ¿no? Le buscaban un poco las cosquillas como feminista, y se salía muy bien de la trampa. Pero es que, mira, casualidades, ¿no? Venía ahora para acá y en una entrevista a Houellebecq le preguntan ¿en qué aspecto cree que el mayo del 68 ha sido más nocivo? Y dice, ¿nocivo? ¿No? Dice, el mayo del 68 no tiene ninguna importancia histórica. ¿Es que pasó algo en mayo del 68? No pasó nada en esa fecha. Dice, histórica fue la píldora del 67, e incluso más aún la minifalda en el 66. Dice, pero todo el mundo parece olvidar su conmemoración hace 2 años, ¿no? Claro, esto es por lo que yo quería comenzar, ¿no? Es decir, el 68 como acontecimiento, ¿no? La necesidad simbólica de fijar en un momento determinado, de crear. Esto es, claro, mucho también, ¿no? La tarea del historiador, ¿no? De fijar esas fechas, de buscar esos momentos en los que se supone que pasa algo, ¿no? Y que luego cuando uno estudia, sea desde la historia social, desde la ciencia política, de los estudios de movimientos sociales, ¿no? Cuando uno estudia, lo que observa efectivamente es que esas cifras, ese 68 o el 77, en el caso por ejemplo italiano en Bolonia, o el 89 en el muro de Berlín, o el 15M, son pues eso, ¿no? Fechas que sirven para condensar procesos históricos de movilización social que, de hecho, cuando, ya digo, se aplica uno con el microscopio y la lupa a ver, pues vienen de mucho antes, ¿no? El 68 tiene sus antecedentes pues desde los movimientos, ¿no? del Freedom Summer, de los derechos civiles, ¿no? de los afroamericanos en Estados Unidos, continúa, por ejemplo, en el 67 ya es el asesinato de Benno Ohnesorg que provoca en Berlín, ¿no? las grandes movilizaciones. Tiene 68, si coincide con México, pues es seguramente como un año muy fuerte, ¿no? Coincide en Praga, coincide, ¿no? Coincide de alguna manera aquí, aunque si yo no recuerdo mal, aquí ya es antes el movimiento estudiantil, creo que es el curso 64-65, hablo muy de memoria, lo digo porque mi madre estuvo allí, cuando tiene lugar el encierro en la Complutense, Tierno Galván, García Calvo, ¿no? Y aquello, si no era por el 66, por ahí debía de ser, ¿no? Después en el 69, ya pasado el 68, viene el autuno caldo, en fin, es decir, podemos trazar, ¿no? Una cartografía que nos demostraría que hay un fenómeno global. Esto es una cosa que cuesta como de ver en ese momento, en una época muy de Estados-nación, con el movimiento antiglobalización sí que vemos las cosas más desde el prisma global, pero en el momento quizá esas declinaciones estatales, nacionales, ¿no? tenían una importancia grande y muchas veces luego se traducen las historiografías, y cuando volvemos para atrás somos bastante víctimas de esos relatos que fueron construidos en cada país para explicarse a sí mismos, perdiendo un poco lo que es la visión. Es algo que contrasta, por el contrario, cuando otro aniversario que hemos, ¿no? y otra fecha que hemos visto recientemente de otro proceso, de otra gran ola de movilizaciones, que es la del 17, ¿no? El 17, que empieza el 17, pero que el año que viene incluso, ¿no? El 19, pues se puede recordar todavía el fin de la revolución espartaquista, Luxemburgo, etcétera, ¿no? Es decir, esos años 17, 21, 22, que son años también con distintas declinaciones en distintos países, ¿no? Todo esto para decir, en definitiva, que ahí hay un
un elemento que creo que es muy importante, que de alguna manera se puede intentar pensar con esa noción de acontecimiento, ¿no? Es decir, ese acontecimiento que evidentemente en filosofía nos remite a Badiou, ¿no? y a otros pensadores que han sido capaces de alguna manera de ver, ¿no? Y de destacar esa importancia, pero que para manejarnos ahora en definitiva lo que nos sitúa pues es eso, ¿no? Es una baliza, es un punto de referencia en la historia, en tiempo y en el espacio, con el que de alguna manera intentamos problematizar, ¿no? Toda una serie de cuestiones, que eso es a lo que voy a ir, ¿no? Pero, insisto, ya digo, son procesos históricos, procesos de movilización que tienen declinaciones diferentes según los estados. Lo digo porque, claro, esto a poco que se conozca, evidentemente, el 68 de París, una sociedad que vive los 30 gloriosos, que está en una situación, ¿no? Donde la opulencia, la estabilidad, una institucionalidad democrática consolidada, en fin, el olvido ya del régimen de Vichy, lo que sea, ¿no? Es decir, producen un tipo de revuelta. Aquí, evidentemente, con el franquismo, los grises, la cárcel, la clandestinidad, las luchas armadas, en fin, tiene una declinación muy distinta. Distinta es también la del bloqueo institucional, del comunismo por parte de la democracia cristiana en Italia, ¿no? que da lugar a ese desbordamiento operario, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Pues a Negri, Rebelli, Virno, en fin, todos, ¿no? Todos los autores que de alguna manera también piensan en Italia, lo hacen desde esa declinación específica de esas condiciones de posibilidad que prefigura la Guerra Fría y la situación particular de Italia, ¿no? Da igual donde lo miremos, a la Alemania dividida, ¿no? Con activistas como pues Rudolf Vago, ¿no? Del otro lado o de este lado de aquí, ¿no? Rudi Dutschke, bueno, que de hecho viene de allá para acá, ¿no? Es decir, esa situación. Cada país, ya digo, se va declinando. Incluso ahora que lo recuerdo, ¿no? Los británicos empiezan antes también, ¿no? En esto son madrugadores también, ¿no? Con E.P. Thompson, con el movimiento pacifista, etcétera, ¿no? Ya digo, algo pasa ahí. En definitiva, si decimos acontecimientos, porque algo pasa, y yo, de alguna manera, por resumirlo, ¿no? Por de alguna manera bosquejarlo, creo que eso de acontecimiento, esto que vamos a llamar acontecimiento, ¿no? Tiene por efecto siempre tres cosas, ¿no? La primera, que es una mutación de subjetividad, es decir, de alguna manera la percepción, la forma, la vivencia, la forma en que vivimos, ¿no? Aquello que acaece ya no puede ser procesada, ya no puede ser de alguna manera digerida, ¿no? Pensada, vivida igual que antes. Todo acontecimiento comporta esa mutación de subjetividad. Al hacerlo, esto altera lógicamente lo que son sedimentaciones previas, es decir, lo que venían siendo las subjetividades reconocidas, ¿no? Consolidadas, las que de alguna manera eran funcionales a un orden social determinado, ¿no? Esto es fácil de ver, dicho así es muy abstracto, pero esto es muy fácil de ver cuando, por ejemplo, hay toda una serie de subjetividades que irrumpen en la escena, la homosexualidad, que viene a cuestionar la heterosexualidad, los divorcios, cuestionan la familia nuclear, en fin, las comunas vienen incluso, ¿no? a cuestionar la sencilla, ¿no? relación de pareja. Lo mismo sucede, ¿no? con todo tipo de instituciones que vienen con sus significados a ordenar la vida social y que en ese momento son impugnadas. Quizá el 68, y en este sentido tiene un valor enorme, es el momento de la gran impugnación, ¿no? Y por recurrir aquí a esa idea Foucaultiana, ¿no? Si las instituciones de la modernidad son instituciones de encierro, ¿no? El grand renfermement, el gran encierro ¿no? que empieza en el siglo XVII, que genera la gramática política moderna y que después de la guerra, ¿no? con la Guerra Fría, después de la Guerra Mundial, logra de alguna manera articular ese orden del welfare, se desvela en el 68 como un orden falso, como un orden que en definitiva no deja de ser un orden represivo, ¿no? Comentaba Germán el papel evidente de la Escuela de Frankfurt desvelando la forma en que la sociedad burguesa, que era un concepto que muy de la época, ¿no? Lograba a través de la represión de la libido, a través ¿no? del control y gestión de ese impulso vital, de ese elan, ¿no? Pues lograba en definitiva mantener un mando, ¿no? Lograr producir y reproducir un orden social, ¿no? Todo esto va a cambiar en el 68. Quizá
primera reflexión, ¿no?, que se me viene a mí cuando comparamos hacia aquí. Creo que para cuando llega el 15M, evidentemente, ya han pasado aquí muchas cosas y todo esto ya no. 15M no es un momento de esa ruptura subjetiva, pero creo que sí son otras las rupturas que hace. Rompe el bipartidismo, rompe la idea de la política de partido y la política electoral, ¿no?, como las únicas políticas de cambio posible. Hay muchos elementos, ¿no?, luego lo podemos comentar, pero insisto, ¿no?, es decir, en el 68 es cierto que ahí, ¿no?, se va a producir una gran irrupción. Quizá, ayer veía un momento el documental sobre Ajo Blanco, sobre la revista Ajo Blanco, que cuenta nuestra experiencia aquí, ¿no?, en Barcelona, en la Barcelona del 77, con ese, bueno, mayo, no sé si era exactamente mayo, pero vamos, ese momento libertario, ¿no?, en el que justamente se puede encontrar mucho del equivalente de lo que se estaba dando en Francia. Evidentemente el 68 aquí no estaba para tanta fiesta, ¿no? La fiesta vino después, la fiesta viene en el momento de la democratización, del fin de la dictadura y de ese desbordamiento, ¿no? Creo que, ya digo, eso es fundamental porque eso va a alterar las sedimentaciones previas. Creo también que aquí hay que hacer una reflexión muy importante, que es el hecho de alterar algo siempre produce una reacción. Es decir, siempre hay, toda disrupción acaba generando respuestas, ¿no? Por poneros un ejemplo muy tonto que seguro que conocéis bien, ¿no? Cuando uno dice que va a hacer huelga y entra en el aula y siempre aparece el que reacciona diciendo, ¿no?, que quiere tener clase, que tú a mí no me machaques y que yo quiero lo mío, ¿no? Y tal. Es decir, siempre, evidentemente, no hay disrupción sin generar reacción, ¿no? Una cosa que hace unos días recordaba, rememorando a Lyotard, Amador, ¿no?, Fernández Sabater, pues venía a recordar justamente ese otro mayo del 68, es decir, el mayo del 68 que no era protagónico, que no estaba en las calles, ¿no?, disrumpiendo la vida pública, y que veía parapetado en las televisiones en casa, ¿no?, ese mayo siendo realmente sacudido, y no necesariamente para bien ni en una clave, ¿no?, positiva. Todos sabéis que el 68 luego se cierra con la reacción golista que restaura el orden, ¿no? Esto luego fue reflexionado, bien que en su particularidad italiana, por Paolo Virno, cuando escribe aquel artículo en los años 80 finales o primeros 90, ¿no?, del Do You Remember Counter-Revolution, ¿no? Es decir, ¿os acordáis de la contrarrevolución? Le recuerda a los operaístas, es decir, efectivamente el 77 de Bolonia, ese desbordamiento, ese ciclo tan formidable, ¿no?, de antagonismo, no evitó las respuestas reaccionarias, el estado de excepción, ¿no? Y esto además es algo que quienes hemos estudiado la ciclicidad de los movimientos sociales lo conocemos bien, ¿no? No hay 15M sin ley Mordaza. Es decir, que lo que está sucediendo ahora con los raperos, ¿no?, con Valtonyc, con lo que está sucediendo, bueno, ¿qué vamos a explicar aquí en Cataluña con los presos, con lo que es la reacción del Estado, ¿no?, y su excepcionalidad, el 155, ¿no? Esto en el movimiento antiglobalización lo pensamos también, ¿no?, como aparecen dispositivos como Guantánamo después de las contracumbres de Génova y después de estos procesos, ¿no? Es decir, que aquí hay una reflexión que yo apunto y que creo que es muy importante, que es el desbordamiento siempre comporta no solo una potencia liberadora, sino también una capacidad de reajuste del propio orden, ¿no? Aún es más, toda la escuela de la regulación, ¿no?, desde Benjamin Conriat a Voltaire, Gemelo, de hecho, ¿no?, que viven en esta estela, en Regords, en fin, los estudiosos de la economía política saben desde antiguo que siempre ha sido necesario, ¿no?, ese desbordamiento y ese momento de subjetividad para poder, para que, digamos, la estructura del capital pueda incorporar, ¿no?, al general intellect, ¿no?, al intelecto colectivo, a la máquina, pueda incorporar los avances de los que se ha servido, ¿no?, el sujeto oprimido para poder sobrevivir a la propia opresión. En el libro Más allá del siglo XX, Rebelli precisamente cuenta varios ejemplos muy interesantes, ¿no? Es decir, desde que la propia
organización postfordista, del trabajo en cadena, en definitiva, es algo tan básico y tan primario como los trabajadores organizando su propio trabajo para ser más rápido, haciendo las tareas encomendadas. Claro, el capital avanza y progresa institucionalizando esas pautas para extraer muchísimo más, ¿no? Recursos, más valor, ¿no? Incluso Revelli, recuerdo que contaba cómo Internet aparece en el intercambio que organizan estudiantes díscolos de las facultades de físicas, de matemáticas, los primeros informáticos que van inventando, ¿no? esa red, esa primera red primitiva. Hay el mito, además, ¿no? Recuerda Revelli, de que Internet lo inventó el ejército americano, y al cual él contrapone la utopía hacker, ¿no? Y diciendo, cuidado, siempre hay esas apropiaciones y esa legitimación, ¿no? Es más, los propios mitemas del capital utilizan siempre ese recurso que son como mitema para poder legitimar su acción. Todos conocéis la historia de que Apple es inventada en un garaje por unos chicos hippies que, ¿no? Nos hacen luego la peli del Steve Jobs o lo que sea, es decir, siempre hay, ¿no? Aquí quiero ir a una cosa que decía, aunque me salta un poco el guión, pero que decía Germán, que me parece muy interesante, ¿no? Leyendo un libro de otro Germán Labrador, en este caso, hacía una reflexión muy interesante sobre la generación, sobre el plano con Lowry bajo el volcán, y sobre la generación de la transición, y los escritores, los autores, los literatos que viven estos procesos y cómo algunos los trascienden y cómo los trascienden, ¿no? Siendo algunos convertidos en figuras institucionalizadas, parte de la cultura oficial, y otros convirtiéndose en malditos abandonados, ¿no? y de destinos trágicos en muchas ocasiones. Cita a Aro Ibarz, cita, ¿no? a Panero, en fin, a figuras que de hecho nos fueron vetadas. Yo recuerdo descubrir a Panero a través de la película, ¿no? del Desencanto, en un ciclo de cine que había en Compostela en su época, que era una cosa absolutamente minoritaria y que nos dejó a muchos fascinados, ¿no? Porque era ver en los años 90, primeros 90, finales 80, por ahí, ¿no? Ver la reflexión sobre lo que había sido la transición cultural, que es algo que ahora está empezando a ver, ¿no? Toda una reflexión al respecto y que creo que es esencial, ¿no? Lo digo porque, reflexionando también sobre los 60, me viene muy rápido a la cabeza, en contraposición a la figura que comentas de Cohn-Bendit, ¿no? Que luego escribió aquel libro infame, ¿no? de la Revolución y nosotros, que la quisimos tanto, a unas figuras que han reaparecido ahora. Uno, porque lo recuperó Blackie Books en su primer libro, el Do It, el Hazlo, ¿no? Que es Jerry Rabin, y su amigo y compinche de aventuras 68istas, por decirlo de alguna manera, que era Avi Hoffman, ¿no? Cada uno representa una declinación distinta. Avi Hoffman es el que tiene que pasar a la clandestinidad, el que huye y el que no reniega, pero el que es ocultado. Jerry Rabin es el que se hace yuppie. De hecho, yuppie viene de yippie, ¿no? Que de alguna manera un partido de broma, ¿no? que montan para presentar a las elecciones a Pigasus. Pigasus era un cerdo que presentaron en las elecciones, subvirtiendo, disruptiendo en esa lógica, ¿no? de gramática cultural que venía en definitiva a dinamitar lo que era la lógica de partidos, de los sistemas electorales, de la política institucionalizada, ¿no? Ya digo, porque en definitiva, ¿no? Se alteran esas sedimentaciones, también es posible, ¿no? abrir el escenario de lo político. Creo que esto nos ha costado mucho de entender. Creo que el peso, la sombra de Lenin es muy grande, ¿no? Hay una cierta convicción axiomática, si se me apura, incluso en la idea de que el mero hecho de la apertura de un horizonte constituyente comporta inevitablemente un progreso histórico, ¿no? Comporta inevitablemente, determina, ¿no? el triunfo. Y esto es una cosa que cuando uno luego estudia los movimientos sociales se da cuenta de que es un error mayúsculo. Y en esto yo creo que una de las suertes que hemos tenido, incluso para preservar al propio Lenin de sí mismo, ¿no? porque hay un Lenin salvable de sí mismo, es ir a Maquiavelo y es ir al principio, a esos inicios de la modernidad donde fortuna y virtud, ¿no? Nos desvelan en qué consiste, ¿no? ese campo político en el que pueden tener lugar estos acontecimientos y ellos mismos, ¿no? Están generando las condiciones de posibilidad. Lo macro y lo micro, lo molar y lo molecular, creo que este es uno de los grandes temas que tenemos pendientes, ¿no? De alguna forma, siempre se ha leído el 68 como el momento micro. El 15M, de alguna manera, experimenta, y aquí un servidor, el pobre, me ha tocado vivir también el recorrido inverso de lo micro a lo macro, ¿no? Creo que la idea es que el 68
fue una revolución fallida, pero fue un gran cambio estupendo en la moral, en las costumbres, es decir, lo petó a nivel micro, eso que decía Guattari de la revolución molecular, ¿no? Siendo malentendido Guattari por otra parte, ¿no? Pues estupendo para el 68, pero porque en lo molar, en lo macro, es una revolución fallida. Claro, es una revolución fallida en base al propio paradigma, la propia concepción de revolución como asalto, toma del poder por la vía violenta, etcétera, ¿no? Pero también en esto cabría pensar si es tan molecular el hecho de cómo se recompone, bueno, por supuesto y por descontado, incluso en el ámbito politológico constitucional más básico, el paso de la Cuarta a la Quinta República y cómo se reestructura el propio régimen político francés. En esto habría mucho que decir, pero más allá de esto incluso, si el Partido Comunista de Francia, por ejemplo, sobrevive a ese, ¿no? Si a ese momento, si los partidos socialistas son capaces de sobrevivir o simplemente lo que hacen es readaptarse y frente a los partidos comunistas tomar ventaja en ser los implementadores del proyecto neoliberal a partir del 79-80, Thatcher y Reagan, ¿no? Es decir, creo que aquí cabe una reflexión que es importantísima. Quizá con el 15M nos pasa lo contrario, ¿no? El 15M se dice, sí, era de nuevo la revolución molecular, de nuevo la experiencia en las viviendas, ¿no? Las vivencias, qué bonito todo, ¿no? En definitiva, esa proliferación desde la biblioteca de Sol, ¿no? O las acampadas, ¿no? Toda esta serie de repertorios de acción colectiva que aparecen, de 1000 proyectos, ¿no? De crowdfundings, de ediciones, de libros, de fotografías del 15M, de yo qué sé, mil cosas que a uno le vienen, ¿no? De inmediato a la cabeza, pero qué fracaso. Curiosamente, en estos días que se están haciendo, el viernes creo que era, ¿no? En La Sexta, hacían esto del 68, no sé quién era, si Estefanía o uno de estos, en fin, ¿no? Establishment thinkers, ¿no? de toda la vida, nos venía a decir, pero esta vez lo hicieron bien. Lo hicieron bien porque ahí están los 71 diputados de Podemos, ¿no? Entonces, claro, lo han hecho bien porque lo trasladaron, tradujeron ese 15M a ese terreno institucional, como si esa fuera la unidireccionalidad, la única manera en la que esto es traducible. A riesgo de quedar fatal con mi propio grupo parlamentario y con mi condición, pero en el buen entendido de que este es un espacio de reflexión, yo creo que aquí tenemos mucho que reflexionar. Tenemos mucho que reflexionar, sobre todo y especialmente quienes pertenecéis a una generación que estáis viviendo, los más jóvenes, ese asalto a las instituciones por toda práctica política. Es decir, que aunque hoy nos cueste verlo, 7 años después hay gente que no vio el 15M, 7 años de no ver 15M, que viendo sin embargo, ¿no? Otras praxis institucionales que de alguna manera creo que requieren una reflexión crítica mucho más importante. Entre otras cosas porque si no nos va a fallar el reverso de la moneda. Es decir, no es que yo diga, olvidad lo molar, olvidad, ¿no? la política macro y refugiémonos en lo micro porque ha pasado el momento, no ganamos las elecciones, no asaltamos los cielos, y tal, que es, si os fijáis, la prefiguración discursiva en la que se nos quiere siempre entrampar, ¿no? Es decir, frente a eso, sin embargo, creo que es muy importante que reflexionemos sobre algo que estaba ahí muy presente en el 15M, que en el ciclo posterior se va agotando y que de una manera bastante, yo no sé cómo decir, me cuesta encontrar la palabra, pero en todo caso compleja, intrincada, difícil de desgranar, ¿no? Se va desplegando hasta el momento actual. Y es que uno puede coger la lectura, ya digo, la del establishment, la lectura fácil. Muy bien estos chicos, ¿no? Aquello que nos decían, si no estáis de acuerdo, montar un partido, ¿no? Y una cosa que respondimos, pues mira, montamos un partido y ala, ¿no? PSOE, ahí tienes, la mitad de los diputados fuera, ¿no? Entonces, claro, el bipartidismo, incluso esto podría verse estos días, que el bipartidismo está en mínimos históricos, ¿no? Creo que esta es una lectura tramposa, porque esta lectura está olvidando lo otro, es decir, está olvidando todo lo que se va quedando detrás. Creo que hay un fenómeno muy conocido en el estudio de los movimientos sociales, que es el burnout, ¿no? El quemarse, ¿no? Es decir, la pérdida de ilusión, la incapacidad para creerse el proceso subjetivamente. Es decir, mientras que los procesos de disrupción como el 68 son inmanentes y se explican por sí mismos y son una vivencia que no necesita mediaciones, siempre hay ese final del estadio de la revolución de Lenin, aquí el Lenin
que hay que salvar de sí, ¿no? Esa idea de un Lenin que dice, bueno, y aquí se queda el libro y lo siento, yo me voy porque es que lo de San Petersburgo se está poniendo a tope y no me lo voy a perder, ¿no? Es decir, no hay tiempo, hay que pasar a la praxis, ¿no? Es decir, creo que ahí, y eso es también un problema teórico, ¿no? Es decir, cómo vivir esa práctica teórica. Althusser en el 68 apunta muy bien ahí, ¿no? Cómo somos capaces de pensar y practicar sin que estos sean momentos disociados, ¿no? Una de las cosas que Razmik Kocheya, que es un antiguo compañero de militancias en Suiza, escribe en Hemisferio Izquierda, que es un libro muy recomendable, una cartografía, ¿no?, del pensamiento desde ese 68 a hoy, ¿no? Una cosa que apunta es justamente ese divorcio. Es decir, en el 68 el pensamiento está fuera, está en la Rue de Ulm, ¿no?, está en el Collège de France, está en las instituciones. Es que los estudiantes tienen que ir, ¿no? Creo que, por cierto, eran situacionistas los que le entraron a Lacan en la sala. El vídeo está en YouTube, ¿no? Es decir, al final no sé yo quién le hizo situacionismo a quién, por otra parte, ¿no? Es decir, hay ese juego, pero hay esa necesidad de ir a la institución, de reventarla. Si os fijáis, hoy en día es justo todo lo contrario. En una idea que es un concepto, una noción que es muy fea, a mí me parece muy fea, yo cada vez que lo digo, no sé, creo que muere un gatito libertario en algún lugar, que es institucionalidad, porque, claro, lo institucional, ¿no?, desde Foucault, es decir, que queda puesto, ¿no?, bajo sospecha, pero yo recuperaría justamente la necesidad de esa reflexión crítica sobre la institución y lo institucional, y lo haría desde justamente el sentido de no caer en el burnout, de superar esas formas y esas prácticas de activismo, ¿no?, y de la vida militante que, en definitiva, ponen mucho en riesgo, ¿no? Si esto que decía de esa generación perdida del desencanto, ¿no? Es decir, a quienes vinimos después nos dejaron huérfanos. Es decir, yo soy de una generación justo, bueno, como tú, Germán, ¿no? Somos del 86-87, del cojo manteca, del no future, del no vive deprisa y deja un bonito cadáver. Es decir, no hay nada más que romper las farolas, que poner la ciudad patas para arriba, ¿no? Es decir, esa dificultad de recuperar, ¿no?, la ingenuidad que se perdió en el 68 y de hacer frente a esto que, por cierto, que publicáis ahora un capítulo suyo, ¿no?, del McFisher, sí, ¿no?, del capitalismo, el realismo capitalista, ¿no? Esta idea de, bueno, del principio Tina de la Thatcher, there is no alternative, ¿no?, la imposibilidad, el cierre siempre de los posibles, ¿no?, la imposibilidad de reinventar cosas porque hay una sobredeterminación definitiva que nos impide una praxis diferente, ¿no? Es decir, por expresarlo de otra manera, ¿cómo escapamos al hecho de que disromper, que ser capaces de subvertir estas determinaciones del orden no conlleve un horizonte tanático, un horizonte de desesperación, un horizonte de impotencia, un horizonte, en definitiva, que es el que se acaba imponiendo con las contrarrevoluciones, ¿no? Y ahí creo, me temo, lo digo y lo suelto y vosotros me diréis, ¿no?, que esa noción de institucionalidad es fundamental. Y eso es muy difícil, es decir, porque las instituciones no se inventan de la nada, ¿no? Uno piensa en la universidad en la que yo estudié, tiene más de 500 años, ¿no? Es decir, la cosa no va tan rápido, ¿no? Y sin embargo, creo que es vital, que es fundamental, porque si no, a lo que vamos es a actuar por espasmos, vamos a estar siempre a la demanda, ¿no? Creo que hay un riesgo muy grande de lograr en un momento determinado atención mediática y después hacernos junkie, ¿no?, de la atención mediática. Creo que, por ejemplo, en política, sea en la política general en el conjunto del Estado, ¿no?, con la irrupción de nuevos partidos políticos y los debates televisivos, ¿no?, o sea aquí mismo con el procés. ¿Cuántos días históricos hemos vivido? Si alguien lleva la cuenta, que me los diga, ¿no? Porque antes un día histórico era una cosa que pasaba cada 50 años, pero ahora un día histórico debe pasar cada 50 horas o no hay suficientes retweets y suficientes audiencias, ¿no? Entonces, esa necesidad de sobreponernos, ¿no?, a esto, a lo que nos lleva es a cómo pensamos el vínculo entre institucionalidad, subjetividad y hábitus y formas, ¿no?, como, no tanto a lo mejor en el sentido de Bourdieu, pero bueno, en todo caso, cómo conseguimos formas estables que son aquellas en las que se deposita, se recoge lo común, ¿no? Hablamos mucho de cuidados, hablamos mucho, básicamente porque solemos parasitar el lenguaje feminista,
pero luego somos muy poco feministas. Entonces, claro, nos sucede, ¿no?, que vamos mucho a la apelación a la tribu, a los cuidados, a toda una serie, ¿no?, de lenguajes de la feminización, pero luego resulta que en los receptáculos de esto, ¿no?, los espacios en que esto se debería de alguna manera convertir en estilos de vida, en formas de vida sostenibles y viables, que además recompusieran un tejido común, que generaran esa autonomía, esos espacios y esas esferas de autonomía, pues no existe, ¿no? Entonces creo que sí que es para mí el gran problema y la gran interpelación. El 15M hubo un boom de experiencias, algunas se han demostrado dudaderas, otras son simplemente el desborde de la riqueza de lo constituyente, pero lo interesante es que nos preguntamos, ¿no?, cómo transversalmente podemos, ¿no?, continuar. Por poner ejemplos muy sencillos que creo que son buenos, ¿no? Un ejemplo muy rápido. Aunque ya los más jóvenes seguramente no se acuerdan, claro, los que somos mayores nos acordamos de una revista que era un fanzine bastante gamberro que se llamaba Molotov, como podéis imaginar. El molo dio lugar en el ciclo y en la ola de movilizaciones antiglobalización al diagonal, y el diagonal ha mutado ahora en el salto. Es decir, a mí me parece que aquí hay mucho que aprender de esta experiencia, ¿no? Esto ha sido además también uno de los think tanks, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de los espacios de acumulación de saberes, ¿no?, y de experiencias más potentes que conocemos. No solo es el salto, es traficantes, en fin, es toda una constelación, ¿no?, que desvela una institucionalidad, ¿no? Su viabilidad material es fundamental también. Cuidado también a las institucionalidades artificiosas, porque al final hay que comer, ¿no?, esto que decíamos antes, reivindicamos, ¿no?, la imaginación y acabamos vendiendo la imaginación gratis, ¿no? Es decir, que creo que aquí, en definitiva, es donde se nos está poniendo el horizonte actual. Y si 68 y el 15M de alguna manera se conectan y nos interpelan, entiendo que es porque somos capaces de alguna manera, o tenemos que serlo, ¿no?, de definir estas heurísticas, estos conjuntos de problemas que, ya digo, así a mí me están saliendo ahora tan abstractos y tan enrevesados, pero que de alguna manera creo que son portadores de las claves a dirimir para poder seguir avanzando más allá de las trabas que, en definitiva, nos puede estar planteando este momento. Y como veo que me estoy pasando un montón de nada, lo dejo aquí. Es decir, desde una revalorización de los cuidados, de lo afectivo, pero también muy sui generis, y la resistencia política, ¿no? O sea que justamente me parece que es una novela que representaría la contrafigura de lo que dice Houellebecq en Las partículas elementales. Luego, tirando del hilo de esa tensión entre lo molar y lo molecular, hay una cosa que me he dejado en el tintero que tiene que ver con la recuperación de una categoría que yo no sé si Mundo estaría de acuerdo, que es la categoría de hegemonía. O sea, haciendo digamos, un balance de lo sucedido en el 68, lo que vemos es justamente la incapacidad, por ejemplo, del Partido Comunista Italiano de abrirse a lo molecular. Es decir, lo que falló fue esa mediación entre lo molar y lo molecular. Leyendo las memorias de Rosana Rossandra, que es una protagonista de la época, ella acusa mucho al Partido Comunista Italiano justamente de no abrirse a las nuevas experiencias del 68, ¿no? de generar una política de aparato tan cerrada a lo que está ocurriendo, al acontecimiento, que lleva justamente a esa posición de burnout, ¿no? Claro, el partido se va cerrando, se va ensimismando, se va generando una casta política al margen, ¿no? Entonces, el reto está en eso, ¿no? En cómo construir un puente entre lo molar y lo molecular. Y luego, es verdad que el 15M fue un fenómeno muy diferente del 68. No sé si tú estarás de acuerdo en esto que voy a decir, porque, por ejemplo, el tema del trabajo no ocupaba un lugar especial, ¿no? Y eso también llevó a que el 15M fuera muy criticado, que el mundo del trabajo no quedara suficientemente representado. Y no fue un movimiento estudiantil en el sentido de que el 15M no surgió de las universidades.
pero contó con muchos estudiantes precarizados en una situación diferente. Es decir, que la articulación entre el mundo del trabajo y el mundo académico, mundo universitario, que fue yo creo que también una de las grandes novedades del 68, y lo que queda siempre desdibujado cuando la gente rememora el evento, ¿no? Porque se ignora esa gran huelga que detuvo Francia, que fue un acontecimiento brutal, pues eso no cuajó en el 15M, donde esa alianza entre el mundo universitario y el mundo del trabajo pues brilló por su ausencia, quizá porque estamos en un escenario muy diferente del que tenía lugar en esa transición entre el mundo fordista y mundo postfordista. Pero creo que eso es una gran diferencia para pensar qué tipo de articulación se puede desarrollar desde la universidad hoy en día, ¿no? O sea, ¿qué funciones cumplen las universidades hoy en día? Claro, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo veo que los estudiantes se politizan cada vez más al margen de la universidad. No sé si quizá aquí en Cataluña la cuestión es diferente, pero cada vez veo más una politización al margen. O sea, la gente que va a la facultad a estudiar y punto, ¿no? Incluso en carreras que podrían ser susceptibles de generar politización, como políticas, ¿no? Aunque es verdad que políticas también por ejemplo en Madrid, que es el caso que más conozco, hay más compromiso, pero es como si transcurriera la politización fuera de los cauces académicos universitarios, ¿no? No, bueno, yo creo que mejor, ¿no?, que intervengáis, porque si no, además nos vamos a... No sé. Tenía una pregunta ligado con lo que has dicho de la politización en las universidades y a lo mejor una de las cuestiones a nivel general también sería el análisis concreto del neoliberalismo en todos sus aspectos, en la universidad, en las subjetividades, en la desilusión, pero no solo esto, sino vinculado con algún tipo de militancia, organización e institucionalización. Y a mí el tema de... Trajimos a Rota a hacer una charla y tiene un artículo muy bueno que habla del neoliberalismo, la cooptación en la universidad, y por las experiencias personales de mucha gente, el tema de la sobrecarga de trabajo del plan Bolonia es central, es decir, es que no te da tiempo, y cuando has dicho la palabra burnout, ¿no?, que es explotar, de decir ya, hostia, no, lo dejo todo para el año que viene y tal, no sé, o sea, no tengo muy claro la idea del plan Bolonia porque me pilló un poco muy joven, ¿no? Entonces, es una cosa pensada, ¿no?, poner tanto trabajo para desarticular también esta militancia. Es una consecuencia no querida, pero favorable al neoliberalismo por alguna cuestión más general. Y el tema de los estudiantes y de la militancia y de las organizaciones, el análisis del neoliberalismo, todo junto, bueno, es un tema que nos ha preocupado bastante el último año en concreto, también bastante movido, y no sé si podríais hablar un poco más sobre esto. Fíjate, yo lo ligaría con lo que apuntaba Germán de la hegemonía. Hay un fenómeno muy... porque uno, claro, enseguida se pregunta, ¿y entonces dónde se han ido los estudiantes, ¿no? Y quienes hemos estado en el 15M sabemos dónde están los estudiantes, ¿no? Y de hecho los estudiantes saben dónde van a aprender. Esto es algo que no deberíamos ni decirlo, porque luego los capitalistas se enteran y entonces la tenemos liada. Aunque bromas aparte, de hecho ya sucede. Os pongo una experiencia muy concreta, ¿no? Desde los distintos procesos de activismo y de militancia, y desde los años 90 ya, hay un éxodo fuera de la universidad, porque la universidad es cada vez más reguladora de lo que son los contenidos. Es decir, este desarrollo delirante de los planes de estudio. Yo recuerdo una vez que me pidieron un plan de estudios donde tenía que indicar al cuarto de hora qué era lo que iba a estar haciendo. Es tremendo, sí. Es decir, que voy a hacer un comentario de texto a las 10:15, que se va a acabar a las 10:30. Es decir, esto evidentemente es una tontería, pero es cierto que aquí hay esa voluntad de despliegue biopolítica, ¿no?, que busca perseguir la subjetividad, pero es porque la subjetividad ha huido. Yo creo que aquí hay que destacar dos cosas, porque si nos quedamos solo con que esto es una cosa, por ejemplo, que funciona mucho en el operaísmo, y todos los pensamientos inspirados desde Deleuze y Guattari, la idea del punto de fuga, del éxodo, ¿no?, desde estas fórmulas de pensamiento siempre se ve siempre hacia afuera y no se piensa en que hay algo que en el fondo se sigue quedando dentro, ¿no? Yo creo
que hay una doble estrategia, que la subjetividad universitaria, estudiantil, lo que es el comunitariado, que en su propia potencia, como está dirimiendo una lucha antagonista en el interior y en el exterior, al tiempo, de forma transversal, a la institución universitaria, que hay que recordar, es una institución de 500 años que ha conocido desde el feudalismo hasta el hipercapitalismo actual, ¿no? Es decir, ahí se operan dos lógicas que yo creo que de alguna manera hay que saber leer. La primera es una lógica de resistencia interna, es la huelga de brazos caídos. Es decir, nos tenemos que ir, aquí en Barcelona, por ejemplo, ¿no?, la huelga de tranvías, a momentos de cierta tipo de acción colectiva que hace frente a formas represivas muy elevadas. O dicho de una manera muy empírica que todos conoceréis e identificaréis de inmediato, al copia-pega del Wikipedia para hacer el trabajo del lunes, ¿no? Es decir, eso es una acción colectiva. No es una acción colectiva que responda a un relato ideológico. Nadie ha hecho en el Comité Central el documento del partido que diga y enviaremos el estudiantado a producir copia en masa del Wikipedia para subvertir el orden institucional universitario. Nadie ha dicho esto, ¿no? Esto no sucede así, ¿no? Pero lo que sí sucede, sin embargo, y lo sabemos los profesores, es que llevamos décadas viendo una degradación del valor cognitivo del trabajo que se presenta, porque hay una fuga en masa descarada de un estudiante que sabe que hace una acción colectiva con los demás por un motivo muy básico. Dado que la Universidad Española, para poder privatizar y generar valor, lo que hizo fue proyectar más allá, es decir, en los másteres, en la industria del máster, que es donde se introducía en una universidad pública instada en el welfare las diferencias de clase, para poder hacer frente a eso, este estudiantado dijo, ah, sí, pues si nos dais un título como que sirve para algo, haremos como que estudiamos. Y entonces esto ha generado una lógica donde todos posponemos la valorización al día después. Esto, por cierto, es una trampa y un error gravísimo para el estudiantado, sobre todo para el estudiantado que está más en una posición social de clase más jodida, porque está regalando al mando la posibilidad de poner en valor. De hecho, fijaros que somos un caso muy curioso, porque aquí cuando se implementa el Plan Bolonia, en lugar de recortar, que era lo que se quería, ¿no?, a los 3 años, lo que son los grados, es decir, de adaptar, de encoger, es decir, aquí hay una reacción corporativa muy rápida a las universidades, de los departamentos diciendo, no, recortes de profesorado ni de broma, porque el profesorado se liga a las titulaciones, entonces, cuidado, mi asignatura no me la tocas, en fin, da igual. Esto es muy perverso, que en la sociedad española se mantenga a una generación desde los 18 hasta los 23 en el limbo de los justos, en un espacio de no producción, ¿no?, de valor institucionalizado. Esto al capitalismo le da igual porque es la sustracción de un exceso de conocimiento con el que luego debe de generar las condiciones de la legión de reserva y de las condiciones de competitividad en el mercado laboral. Sin embargo, yo no sería tan negativo tampoco al hacer esta lectura, como se pueda intuir, ¿no?, de alguna manera, y vería la parte positiva. Es decir, el estudiante que está haciendo esas trampas ni es un ignorante, ni es un vago, ni es todo eso malo que muchas veces cierto academicismo, sobre todo catedráticos ya con una edad y que están como muy resentidos por sus narcisismos de no tener aulas que les adoran, ¿no? Es muy interesante ver a ciertos figurones, no voy a hacerme enemigos hoy y no citaré a ninguno, ¿no?, pero que están como muy molestos porque el estudiantado no cumple con ese rol y lo que le da es un copia-pega de Wikipedia, a mí, fulano de tal, ¿no? Es decir, aquí hay una ruptura que es muy difícil de detectar, pero que es su hipótesis de movilización, y creo que el movimiento estudiantil haría mejor en centrarse en estas cosas que no en estar en la eterna reivindicación de que las tasas sean más baratas, porque evidentemente eso es vital y necesario para que muchos accedan, pero eso no escapa a la estructura del mando. Eso es como se ha venido imponiendo. Y acabo solo, ¿no? Es decir, con esa idea de que entonces, cuidado, porque en esa lógica hay dos declinaciones posibles. Hay una nuestra de que sea nuestra propia capacidad para ser capaces de organizar la formación y el conocimiento en nuestros propios espacios. Esto sería un ejemplo, por cierto, un ejemplo dentro de la institución universitaria. Y luego hay lo que están haciendo para sobrevivir a la crisis cultural tremenda que hay, pues todas las librerías que han pasado de ser librerías a ser fábricas de conocimiento. Si vosotros miráis cómo están sobreviviendo el sector de las librerías y de las editoriales a la crisis terrible que entra con el IVA, con la crisis de 2008, con las subidas de precios de todo, del papel, etcétera, ¿no? Es decir, eso se sobrevive produciendo
una nueva fábrica, generando una fábrica que es metropolitana, que no reconoce los elementos propios del Fordismo. Deja el estudiante de estar asignado a una clase, a una quinta, a una generación, es decir, a cohortes de edad que van entrando en la producción fordista, y por el contrario, hay como una especie de mezcla extraña donde todo se puede incorporar. Una cosa que, por cierto, no es tan novedosa. Mi padre, por ejemplo, cuando era niño estudiaba en una escuela que todavía de la posguerra no iba por cursos, sino que a los niños pues, se les metía todos en un aula de edades diferentes y se les juntaba, ¿no? Es decir, que creo que es muy importante reflexionar sobre esta cuestión. Esto que estoy diciendo es institucionalidad. Esto es reflexionar sobre la institucionalidad. Y si se quiere desplegar una estrategia antagonista, hay que hacer esto. Porque si no, al final, efectivamente, el mercado rápidamente traduce y genera un mercado de cursos en librerías fuera de las universidades donde aparecen, ¿no? Valores distintos. Y ojo, que va a ser cuestión de que se den cuenta los señores de Bolonia, que vuelva a aparecer un reajuste de métricas. Igual que se inventaron los créditos ECTS y que se generaron unas determinadas, ¿no?, codificaciones, una determinada métrica de conocimiento con el plan Bolonia, aparecerá una que ya en parte, de hecho, venía anticipada y se paró por el corporativismo universitario con la crisis, que eran los créditos de libre configuración y todo esto, ¿no? Es decir, aquí ese es el complejo escenario donde nos estamos moviendo. Y creo que ahí 68 ya no dice nada, ya no dice gran cosa, ¿no? Como no sea justamente esta otra interpelación. Perdón la chava, pero este es un tema que yo llevo muy adentro. Ahora os he dejado claro. Bueno, para no dar tiempo, si hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que en esta obsesión por lo que tú decías, ¿no?, de planificar las clases, los cronogramas, ¿no?, de forma pormenorizada, se produce una ficción constante, ¿no? Porque el profesor hace una guía docente con un determinado cronograma que tiene que hacer, pero luego se lo pasa por el forro. O sea, que hay como una especie de ficción y de simulacro continuo en el mundo universitario. Estaba pensando que lo que ha sucedido en Madrid con Carlos I y con Cifuentes no está al margen de esto. No está en absoluto al margen, porque en el fondo lo que todos sabemos es que la universidad funciona así, ¿no? Yo te doy algo, pero hacemos como si, etcétera, etcétera, ¿no? Y como si, eso es algo que cada vez está más presente en el mundo universitario. Y pensaba también la diferencia que existe entre nuestra problemática actual y la de los 60. Por ejemplo, si leemos a Habermas, que fue un tipo, el mejor Habermas para mi modo de ver, es el Habermas que analiza el movimiento estudiantil de los 60, ve que para Habermas el estudiantado o el mundo universitario ofrecía un potencial emancipatorio más privilegiado que el de la clase trabajadora reformista en ese momento, ¿no? Porque era una clase corporativa, etcétera, etcétera, ¿no? Veía que había elementos del mundo universitario y del estudiantado que podían generar un cambio social con más facilidad que, por ejemplo, desde el mundo de los sindicatos, ¿no? Y él veía que la universidad en ese sentido era una vanguardia de cambio. Y qué diferente es la situación actual, cómo ha cambiado, ¿no? No solo porque ha cambiado la historia, sino porque efectivamente yo creo que lo que ha tenido lugar es la hegemonía neoliberal, o el asalto neoliberal a la universidad, ¿no? Esto ha generado también, por ejemplo, no sé si vosotros percibís esto, ¿no?, una mayor competitividad entre los alumnos. No hay espacios colectivos, digamos, cada uno se busca la vida como puede, pero en eso, en un marco, en un telón de fondo de continua ficción. Es que hay un tema que tú, Raimundo, has tocado un poco anteriormente, creo que también lo hemos comentado alguna vez, y tú, Germán, te lo he leído en más de un texto, por eso quiero como ponerlo un poco encima de la mesa, que es la cuestión de la militancia sacrificial esta, que se cuestiona en parte quizás por el mismo 68, donde tú decías, creo que revisando ayer la entrevista de este número, que decías que introduce una cierta corporalidad en esta
en esta figura del militante que se lucha 24/7, digamos, que está completamente sacrificado. Pero sin embargo, con la reformulación, digamos, posterior de los dispositivos del capitalismo, que en ese sentido, obviamente estoy de acuerdo con la lectura de Boltanski y de Chapelo, en el sentido de que sí que hay una cierta dinamización o un cierto movimiento de eso que llamamos capitalismo, y que en ese sentido, que yo creo que dónde queda ese tipo de figura del militante sacrificial, porque por otra parte se ve claramente en eso que decimos del estudiante de Boloña, o en un libro que conocéis muy bien los dos, el nuevo libro reciente de Moruno, que tú comentaste con él y tú lo has prologado, así que lo conocéis perfectamente, que también pintaba esa figura del doer como un militante del capital, etcétera. O sea, que parece que esta figura, aún habiendo sido cuestionada, nunca ha terminado, de hecho, quizás se ha agravado en cierta parte. O sea, que hay un diálogo ahí extraño, o sea, y sobre un diálogo ahí extraño con esa figura y quizá con su relación con ese goce, con esa corporalidad. No sé, quería ver qué pensabais sobre el aspecto. Sí, un poco ya para ir cerrando, quizá. Sí, bueno, me parece fundamental. Antes comentaba, ¿no? Es decir, necesitamos ofrecer una institucionalidad, es decir, un receptáculo, un espacio de acogida, una forma. Las instituciones, en definitiva, no son otra cosa que pautas conocidas de antemano para que las personas puedan hacer frente a la necesidad de desplegar acciones colectivas, dicho de una manera muy sucinta, ¿no? Es decir, que entendida en este sentido, que digo yo, ¿no? Como luego la articulación de la forma de Estado, de la soberanía, etc. Yo creo que el 68 en ese sentido es una impugnación. Es decir, el 68 más interesante y que mejor se sobrevive no es el de las militancias trotskistas de la LCR o maoístas de la Gauche Proletarienne, es decir, esto no es tanto como el 68 situacionista, el 68 de la impostura, el 68 que critica Foucaultiano, que critica las prisiones, el 68 feminista fundamental, ¿no? Es decir, que impugna y critica, y de hecho sitúa el tema de la píldora, ¿no? La píldora al principio era un puro envenenamiento de masas, ¿no? Para que como evidentemente lo sufría por la mujer, pues ahí se quedaba, ¿no? Es decir, todo esto de, no, la minifalda, etcétera, es decir, bueno, la liberación de los cuerpos, ¿no? Los gestos famosos de las feministas quitándose el sostén, ¿no? Es decir, todo esto a lo que nos apela claramente es al abandono del pobre Lenin, porque es que al final le cae a Lenin este San Benito, ¿no? Pero del leninismo, en ese sentido, de la figura del militante sacrificial y entregado, ¿no? Claro, es que ese militante conlleva inevitablemente el burnout. Es decir, que quienes de alguna manera hemos logrado sobrevivir, yo lo pienso, ¿no? Yo no recuerdo el primer día que fui a una manifestación porque era tan pequeño, no me acuerdo, pero desde luego me acuerdo que mis primeras campañas como activista pues son las de la OTAN, reconversión naval, el curso que nos marca mucho a mi generación es el curso 86-87, lo que decía antes del Cojo Manteca, pero atravesamos, ¿no? Yo lo pongo ya en plan abuelo batallitas, ¿no? Atravesamos, no sin ironía, esta cuestión. Es decir, que yo creo que aquí hay una cuestión que de alguna manera ha tocado Pablo Virno, que me parece que filosóficamente es muy interesante, es muy difícil, y creo que está por explorar sus vínculos, sus desarrollos con el psicoanálisis o con el esquizoanálisis, es decir, que es lo que Virno llama las tonalidades emotivas, ¿no? de la multitud, las tonalidades emotivas del discurso, lo que de alguna manera puede ser esa forma de entender lo político, en tanto que lo político es un discurso articulado, ¿no? Y ya digo, y hacerlo de suerte tal que uno adopta una posición. Por ponerlo como ejemplos un poco esquemáticos, quizá un poco tontos, ¿no? Pero es decir, la extrema izquierda, la del 68 claramente, y mucho que ha venido después, y mucho de lo que hemos visto aquí el 1 de octubre, lo que apela siempre es a la tonalidad trágica. Marx, recuperando a Hegel, porque esto yo no lo corregí, pero creo que era Hegel, ¿no? Siempre se dice que es Marx, pero de la tragedia y la farsa, ¿no? Venía a plantear esa dicotomía, ¿no? Cuidado con la tragedia porque si no caes en la farsa. Marx adopta de hecho aquí una posición bastante irónica en esa relectura
¿no? de esa dicotomía. Creo que luego acierta y mucho Virno cuando habla de las tonalidades emotivas de la multitud y apunta a, ojo con el oportunismo, el cinismo, ¿no? Creo que aquí hay una cuestión muy importante, y es que hay una tonalidad para mí privilegiada de lo político, democrática, que nos remonta a la antigüedad clásica, desde los sofistas, entendidos además los sofistas en el sentido de esos propedeutas de la deliberación democrática, ¿no? Que es muy importante tener presente si queremos hacer frente al burnout y escapar un poco a la tragedia de la extrema izquierda, ¿no? Creo que una de las cosas que hay que deducir, por ejemplo, que es muy interesante, sería, no estamos para estar aquí horas hablando, ¿no? Pero en la lectura del 68 alemán, cómo acaba en Steinheim con el suicidio, que nunca se sabrá, ¿no? De Ulrike Meinhof, Gudrun Ensling, Andreas Bader, etc., ¿no? Es decir, cómo esa huida del callejón sin salida en que se meten los procesos de lucha armada, que Quito había acabado ahora con ETA, ¿no? De fijar lo que dura esto en su tiempo histórico, y que inevitablemente requiere de la tragedia para poder hacer política. O bien de la tragedia o bien de la farsa. Y ojo que la farsa no necesariamente es una opereta prescindible. Todos sabemos lo que son los juicios farsa del estalinismo, o todos sabemos las cosas que está haciendo la Audiencia Nacional, sea con raperos, sea con los líderes del procés, o con quienes en estos momentos son objeto de acciones judiciales que evidentemente podrían evocar, ¿no? Esa farsa de la tragedia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Frente a eso yo creo que aquí, por concluirlo muy rápido, ¿no? Pero creo que hay un elemento muy importante. Primero, identificar que para poder vivir los momentos, para poder atravesar los acontecimientos, para poder generar esa institucionalidad, hace falta desdiferenciación. Algunas tonalidades de la desdiferenciación son necesarias. Esto, por cierto, es un concepto muy habermasiano, ¿eh? Lo de la desdiferenciación creo que, y Einzeldifferenzierung, ¿no? Y que viene a su vez de Luhmann, que Habermas retoma para el patriotismo constitucional, ¿no? Desde Offenberger, cuando Habermas en definitiva dice, cuidado, mantengamos una distancia respecto al sentimiento patriótico, respecto, ¿no? A la identificación nacionalista, porque lo que realmente funda e instituye procedimientos democráticos deliberativos son esos distanciamientos respecto a las propias afirmaciones. Es decir, no vivamos el discurso en la ausencia de una reflexividad del mismo, porque inevitablemente nos lleva al dogmatismo. Esto es muy peligroso también. A su vez, esto tiene otro problema, que es otra vez que apuntaba cuando hablaba de la dictadura de la virtud, ¿no? Es decir, con una cierta deriva del republicanismo que puede acabar en Robespierre, ¿no? por decirlo así, rápido como un flash, ¿no? Pero creo que es muy interesante si tomamos por el contrario esa idea de la desdiferenciación. Y aquí yo creo que, por poner ejemplos, tonalidades de la desdiferenciación podrían ser la hipocresía. Esto el PP nos da lecciones todos los días, ¿no? Hernando es un magnífico hipócrita, ¿no? Es un personaje que tiene una capacidad extraordinaria para vivir la política. Pues pensate cómo vive este señor, ¿no? Es decir, ¿cómo puede uno hacer frente a decirle a los pensionistas, a las mujeres, a quien sea, ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede hacer, ¿no? Esos comentarios tan brutales y al mismo tiempo sobrevivirse a sí mismo? Bueno, pues evidentemente, a través de esa hipocresía, puede haber otras tonalidades del cinismo. El cinismo, no tenemos uno de los grandes maestros, yo creo, de la política occidental del siglo XX en el cinismo, es Felipe González. Es decir, es difícil encontrar una muestra mejor cuando Felipe González dice que tiene a ETA, a la dirección de ETA en Argel, a punto de un bombazo y que la deja vivir y que no sé qué, empieza a decir, pero en fin, no sé si recordáis aquellas declaraciones, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de cínico, ¿no? Sloterdijk criticaba aquella de la razón cínica y de hecho todo el tono emotivo del discurso posterior en las socialdemocracias, en los ganadores de alguna manera del neoliberalismo, de la reforma neoliberal, porque eso siempre hay unos que ganan y otros que pierden, ¿no? Optan por esa tonalidad, ¿no? Yo creo, concluyo, que si algún punto que además retenemos es en la ironía. Creo que ahí la lección de Maquiavelo es formidable, ¿no? Cómo Maquiavelo afronta el prólogo del Príncipe, ¿no? Es decir, es fácil identificar a Maquiavelo en los discursos, pero es más difícil, más sutil pillar esa ironía que tiene el prólogo, la carta a Lorenzo de Medici, ¿no? de Maquiavelo, que recuerda, no se tiene a bien, ¿no? Pues de fijarse en este pobre, ¿no? Servidor suyo. Es decir, ese Maquiavelo adopta esa posición irónica. Yo creo que eso es fundamental, porque o nos instalamos ahí, de alguna manera, o entonces estamos siempre sometidos a los espasmos, ¿no?
de la tragedia definitiva, ¿no? De la tragedia de la farsa, como contrapunto. Sí, bueno. A ver, la cuestión de la militancia, yo creo que ha encontrado en estos últimos días una evidencia de un cambio de tonalidad. El hecho de que el abandono de las armas por parte de ETA no haya recibido ningún tipo de atención muestra hasta qué punto estamos inmunizados respecto a ese horizonte trágico de décadas anteriores. Ha sido como una crónica de una muerte anunciada, pero que ha pasado con un perfil muy bajo. No ha sido trending topic, no ha sido tampoco algo de lo que la gente pues hable en la calle, cuando ha sido un hecho que ha marcado la historia de estas últimas décadas. Es curioso cómo ha pasado sin pena ni gloria. Me llama mucho la atención porque habla de esta cuestión de la tonalidad afectiva. Y también teniendo en cuenta que esa salida a la militancia heroica fue una nota característica de los 60, 70, 80 y en España pues hasta hace poco, ¿no? Los 60 yo creo que permiten ver el declive de dos figuras de militancia. La del militante maestro, o sea, se produce una decadencia de la lección, ¿no? del militante que va a dar lecciones. Esto se ve muy bien en el ocaso de Althusser, por ejemplo, ¿no? Y todos los críticos, sobre todo Rancière, que acusan esa posición de la militancia que ilustra a los demás, que conciencia a los demás, que muestra la salida de los problemas de los demás. Esa salida vertical teórica ha entrado en crisis, y entra en crisis en los 60 porque se produce una proliferación de la palabra, de la toma de la palabra. Ya no es un militante el que ilustra a los demás. Y ahí sí que efectivamente hay una crisis de ese leninismo que desde fuera trata de ilustrar o de arrojar luz sobre las situaciones. Y luego la del militante que porta un sacrificio, ¿no? que porta una carga, una carga excesiva con respecto a la sociedad civil o respecto al resto de los mortales, lo cual es un tema cristiano, es un tema religioso que yo creo que la izquierda no ha tematizado adecuadamente. Yo diría, para terminar, dos cosas, ¿no? Que ese declive del militante maestro y del militante sacrificial también ha conducido a otro peligro, que es el militante, de utilizar tu propia expresión, yonki de la atención, yonki de los retweets, yonki de los likes, muy atento a lo que pasa, pero en una especie de gimnástica desaforada que permite poco tiempo no solamente para la reflexión, sino para otro tiempo distanciado, ¿no? Termina siendo un militante de sí mismo, para acceder en el partido, para ser visible en los medios de comunicación. O sea, eso yo veo que hay una reproducción de la lógica neoliberal en la militancia, y eso cada vez lo veo más. O sea, y tú lo verás, me imagino, más cerca, ¿no? Pero desde una posición también tangencial veo que el problema de la nueva política, volviendo a esta cuestión de la moralidad, es ese, ¿no? Veo cada vez más gente enredada en esas dinámicas. ¿Qué hacer aquí? Pues volviendo un poco a lo que planteabas tú, ¿no? Es cierto que frente a ese cinismo generalizado, donde ves que hay poco compromiso subjetivo con un horizonte de valores, la cuestión corporal y la cuestión de tomarte las cosas en serio creo que sigue siendo importante. No digo que la ironía no lo sea, pero creo que tiene que estar también unida a una cierta revalorización del compromiso subjetivo. Un compromiso subjetivo no sacrificial, no ascético en el sentido tradicional, no tan religiosamente cargado, pero creo que esa posición subjetiva de compromiso también es magnética, en el sentido de que tú puedes generar efectos a través del ejemplo. O sea, por eso me parece tan importante la recuperación o la valorización del ejemplo en política. Un ejemplo que se muestra en la coherencia entre el decir y el hacer. O sea, me parece que eso es un valor a recuperar, ¿no? Y no creo que eso tampoco contradiga esa dimensión maquiaveliana a la que tú apuntas, porque Maquiavelo efectivamente también da para esa lectura.
¿no? O sea, no puedes ser, a la hora de hacer política no tienes que estar siempre a merced de lo que pasa exteriormente, ¿no? Tiene que haber una relación entre el compromiso subjetivo y los acontecimientos exteriores. Y ahí es donde veo que efectivamente hay que trabajar, ¿no?, en el tema de la militancia. Pero yo digo, o sea que a veces también la militancia sacrificial se declina de forma gimnástica. Y esto se observa en la célebre frase "no me da la vida", ¿no?, que es el militante que sí que no me da la vida, ¿no? Pero porque está también sometido a una especie de, no sé, es un junkie de la atención, ¿no? Está siempre en reuniones, siempre buscando pues, no caer en desgracia, ¿no?, entre los que pues reparten prebendas, o sobre todo la cuestión de las redes sociales, que yo creo que también está generando unas militancias adictivas y patológicas que, bueno, cuyos efectos veremos en el futuro, ¿no?, si no los estamos viendo